y se postró rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hoy he titulado esta enseñanza El paquete completo. ¿Cómo se llama? El paquete completo. Dice la palabra de Dios que iba pasando Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, que iba a entrar a una aldea, y dice que salieron 10 leprosos, y dice la palabra de Dios que se pararon de lejos. O sea, ellos no se acercaron a Jesús, ellos se quedaron ¿cómo? De lejos, se pararon de lejos. Ahora, ¿por qué se pararon de lejos? ¿Por qué no fueron a Jesús si ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanarles, tenía el poder para libertarles? La palabra de Dios dice que donde Jesús llegaba la gente le agolpaba, la gente le seguía, la gente quería ser sanado, ser libertado, ser ministrado por Jesús. Pero ellos, dice la palabra, que se hicieron ¿de qué? De lejos. ¿Por qué se hicieron de lejos? Porque tenían una enfermedad que se llamaba lepra. Tenían una enfermedad que se llamaba lepra. Esta es una enfermedad que se da en la piel y es una enfermedad muy contagiosa. ¿Qué características tiene la lepra? La lepra empieza con unas manchas blancas en la piel, escamosas, que parecen un hongo. Parece como si la piel le salieran escamas y se empieza la piel a descarapelar, se empieza la piel a ir. Después de este proceso de que la piel se pone como escamosa, como blanca, los vellos se ponen de color mono, de color blanco, se ponen los vellos. Después de esto, la piel se empieza a hinchar, a salir como botatones hasta que la piel se revienta. La palabra de Dios dice que erupciona la piel, que la piel erupciona. Todo esto pasa con un leproso. Y el último síntoma de un leproso es que la piel se le empieza a morir, a tal punto que la persona pierde toda sensibilidad. Toda sensibilidad. A la persona la pueden chuzar con una aguja, a la persona le pueden con una navaja, con un bisturí cortar el pedazo de piel, y la persona no se da cuenta porque pierde todo tipo de sensibilidad. Se cree que los leprosos, de noche las ratas iban y se alimentaban de la carne de los leprosos y ellos no se daban cuenta, ellos no sentían. ¿Por qué? Porque habían perdido todo tipo de sensibilidad en la piel. Aparte de que ellos padecían todos estos sufrimientos físicos, aparte de eso, la gente pensaba que el leproso tenía esta enfermedad porque estaba en pecado delante de Dios, porque había cometido un pecado muy grave delante de Dios y en castigo le llegaba esa lepra. Y era una enfermedad muy contagiosa. Entonces a ellos los aislaban del pueblo, a ellos los echaban del pueblo. Ellos tenían que irse a convivir a las afueras del pueblo y no podían entrar a la ciudad. Ellos tenían que estar allá afuera. Y la gente, de lo que quedaba de alimento de sus mesas, de sus casas, iban y tiraban comida a las afueras para que los leprosos fueran y de esa comida se alimentaran. Esa era la vida de un leproso. Aparte, el leproso tenía que gritar siempre que las personas no sabían, iban a pasar por al pie donde ellos tenían que gritar: estoy inmundo, estoy inmundo, estoy inmundo. Esa palabra tenían que gritarle a ellas a todo pulmón para que las personas la escucharan y se alejaran
y no se fueran a contaminar de la lepra. Entonces estaban totalmente marginados, totalmente aislados, totalmente olvidados por la sociedad. Y yo hoy, analizando esta escritura, decía, en el COVID fue muy parecido, ¿no? En el COVID fue muy parecido. Una persona se contagiaba de COVID y eso se aislaba totalmente, ¿verdad? Totalmente aislada la persona porque se podía contagiar muy fácil. Así pasaba con los leprosos en la época de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que ellos no se acercaron a Jesús, ellos estuvieron lejos de Jesús, a tal punto que la palabra de Dios en el versículo 3, ese versículo dice, y alzando la voz, decía, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, ellos le gritaron a Jesús, le gritaron como está Jesús allá en el baño y los leprosos acá, y le decían, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces lo hacían a todo grito para llamar la atención de Jesús y porque no podían acercarse a él. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y preséntense. Mire, todo lo que Dios nos diga que hagamos, hagámoslo, así sea ilógico. Así sea ilógico. Así lo que Dios le diga no tenga sentido, usted obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Yo he encontrado personas que me dicen, pero ¿cómo me va a decir usted, pastor, que yo honre a mi papá y que honre a mi mamá si ellos me abandonaron siendo un bebé, si ellos me abandonaron de brazo, si a mí no me criaron, si a mí me negaron, si a mí por aquí, si a mí por allá? Y yo les digo, la palabra de Dios dice, honrenlos. No dice que los honres si fueron buenos, no dice que los honres si fueron excelentes, dice honrenlos, honrenlos. Y eso va a traer bendición a su vida. De pronto para esa persona es ilógico hacer eso, de pronto para esa persona es injusto hacer eso, pero es lo que Dios dice, es lo que Dios dice. ¿Cuántas veces personas me han dicho, pero cómo se les ocurre que voy a perdonar a la persona que me hizo esto, esto y esto? Pero la palabra de Dios nos manda ¿qué? A perdonar para ser perdonados. Para muchas personas puede ser ilógico, pero es lo que Dios manda en su palabra y es lo que usted y yo debemos obedecer. Y ahora, ¿por qué le digo que es ilógico lo que hizo Jesús? Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, vayan. Y estos 10 hombres, ¿qué hicieron? Obedecieron, se fueron a presentarse al sacerdote. ¿Saben en qué momento los leprosos se presentaban al sacerdote? Cuando estaban totalmente sanos. Cuando estaban totalmente sanos, los hombres iban y entonces el sacerdote los examinaba, miraba si todavía está la llaga, si la llaga ya no estaba blanca, si la llaga ya, en vez de estar con el vello mono o blanco, ya estaba con los vellos negros. Si ya el sacerdote veía eso, entonces le decía, lo voy a dejar 7 días más aislado, en 7 días vuelvo y lo examino, y a los 7 días volví el leproso, y si ya estaba sano, el sacerdote hacía un ritual que hacía sacrificando unos animales en holocausto, y el leproso era purificado y podía volver a sociedad. Entonces los leprosos que iban ante el sacerdote era porque ya estaban sanos. Estos hombres estaban llenos de lepra. Estos hombres le hubieran podido decir, maestro, pero ¿cómo nos vamos a ir a presentar al sacerdote? ¿No ves cómo estamos llenos de lepra? ¿No ves que tenemos unas llagas en carne viva? ¿No ves que las ratas están comiendo nuestra carne? ¿No ves que la lepra está a flor de piel? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el sacerdote? Pero no, ellos ¿qué hicieron? Obedecieron y dieron ese paso de fe y obedecieron y fueron, y dice la palabra de Dios que yendo de camino al sacerdote fueron ¿qué? Sanados. Yendo de camino al sacerdote fueron sanados. Hermanos, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, eso trae bendición. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios sin titubear,
sin decir nada, simplemente obedecemos, Dios trae bendición, Dios trae sanidad, Dios trae libertad, Dios trae prosperidad cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Mientras que usted y yo obedecemos, Dios obra milagros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, verso 15. Verso 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Mientras obedecían, fueron limpiados. Hermanos, la obediencia trae milagros. La obediencia trae milagros en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Muchas veces oramos y oramos y oramos y oramos, pero no obedecemos. Y cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, Dios se encarga del resto. No olvide que cuando usted y yo hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Cuando usted y yo hacemos nuestra parte, Dios hace la parte de Él. Y qué importante es obedecer. Estos hombres obedecieron, no titubearon, no se negaron, simplemente obedecieron. Obedecieron. Y dice la palabra de Dios que todos los 10 fueron sanados. Todos los 10 fueron sanados. Todos los 10 fueron sanados. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios como a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Mira, aquí está una de las primeras estadísticas de la palabra de Dios. ¿Ustedes se han visto que cada rato sacan encuestas? De cada 100 jóvenes que salen de bachillerato, 60 pueden entrar a la universidad. Es un ejemplo. ¿Sí? Esta fue una de las primeras estadísticas de la historia. De cada 10 personas bendecidas, una se devuelve a agradecer al Señor. De cada 10 personas bendecidas, una se devuelve a agradecer al Señor. Dígale al que está al lado: usted es uno de 10. Usted es uno de 10. Usted es uno de 10. Mire, fueron 10 leprosos sanos. La sociedad los echó a un lado. La sociedad les tenía asco. La sociedad los marginó. Jesús los sanó. Y de los 10 volvió uno. De cada 10 personas bendecidas, 10 se quedan con la bendición y se olvidan del Dios de la bendición. Pero usted y yo, para la gloria de Dios, somos uno de 10. Somos bendecidos, Dios nos sanó, Dios nos libertó y seguimos caminando con el Dios de la bendición. No nos quedamos con la bendición, sino que nos quedamos con el paquete completo. Nos quedamos con el Dios de la bendición. Porque hay personas que se quedan con la bendición y se olvidan del Dios de la bendición. Usted y yo nos quedamos con el paquete completo. Somos uno de 10. Somos uno de 10. Hermano, usted y yo no somos del montón. Preste mucha atención a lo que le voy a decir. Esto no es por orgullo. Esto no es que nos volvamos orgullosos. No. Usted y yo no somos del montón. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo pues, somos uno de 10. Usted y yo decidimos devolvernos. Usted y yo, cada vez que venimos a este lugar, cada vez que venimos a adorar al Señor, cada vez que venimos a alabarle, a escuchar su palabra, a dejar un diezmo, a dejar una ofrenda para apoyar la obra del Señor y que otros conozcan y que otros sean bendecidos, estamos diciendo: Señor, volví
mí porque yo soy uno de 10, porque yo quiero el paquete completo, Señor. Y ahora me va a entender por qué el paquete completo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y dice, y le dijo, levántate, vete, ¿tu fe qué? ¿Te ha sanado o te ha salvado? Te ha salvado. ¿Cuántos se perdieron de la salvación? 9. ¿Cuál fue salvo? 1. ¿Cuál? El que volvió a Jesús. El que volvió a Jesús. Y Jesús no miente. Si Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, era porque Jesús sabía que ese hombre iba a seguir perseverando, que ese hombre iba a seguir caminando, que ese hombre iba a creer en Él como Señor y Salvador, y que ese hombre era salvo. Era salvo. Y tú y yo elegimos el paquete completo. Tú y yo nos quedamos con la bendición, nos quedamos con la sanidad, nos quedamos con la prosperidad, nos quedamos con la bendición familiar, y también volvimos y nos quedamos con la salvación que solo da Cristo Jesús. Ese es el paquete completo. Ese es el paquete completo. Y cuando usted y yo somos agradecidos con Jesús, usted y yo no nos volvemos a apartar de Él. No nos volvemos a apartar de su mano. Este hombre volvió porque Jesús le sanó. Dijo, yo era leproso, yo estaba inmundo ante la sociedad, nadie me quería, nadie me amaba, vivía de sobras, vivía alejado, no podía hablar con nadie, conversar con nadie, pero este hombre me amó, este hombre me sanó, este hombre, y con él voy a estar por la eternidad, y a él voy a alabar, y a él voy a agradecer. A ti y a mí no solo nos sanó, a ti y a mí no solo nos libertó. Jesucristo dio su vida en la cruz por ti y por mí, y debemos ser eternamente agradecidos. Por eso somos ese que se devolvió. Por eso no somos parte de esos 9 que siguieron, sino que somos ese que se devolvió, ese que decidió no soltarse nunca más de la mano de nuestro Salvador. Y un hombre agradecido nunca se aparta de la fuente de bendición. Usted y yo nunca nos podemos apartar de la fuente de bendición, que es Cristo. Nunca, hermano, nunca, sin importar las circunstancias, sin importar por lo que estemos pasando. Hermano, lo que usted y yo no alcancemos a ver recompensado aquí en la tierra, un día lo vamos a ver en el reino de los cielos. Lo que usted y yo no alcancemos a ver recompensado aquí en la tierra, lo van a ver nuestros hijos, nuestra descendencia. Pero Dios va a cumplir las promesas en tu vida y en mi vida. Dios te tiene con un propósito. Dios te tiene para grandes cosas. Una persona agradecida no es egoísta. Una persona agradecida no es ¿qué? No es egoísta. Mira lo que hizo este hombre que se devolvió. Dice que él se devolvió pregonando a gran voz lo que Dios había hecho. ¿A gran qué? A gran voz, dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios en el verso 15. Si Saya lo pone en la pantalla, dice que él se devolvió pregonando a gran voz, hablando a gran voz, diciendo que Dios lo había sanado, adorando al Señor, diciendo, Señor, gracias, era inmundo pero tú me limpiaste, era leproso pero estoy sano, estaba perdido pero me salvaste. Y él dice la palabra de Dios que lo hacía ¿qué? A gran voz. ¿Para qué? Para empezar a hablar del milagro, para que otros se dieran cuenta de lo que Dios había hecho, para que otros conocieran que había un hombre llamado Jesús que sanaba, que libertaba. Y una persona agradecida no puede ser egoísta. Una persona agradecida quiere que otros también vengan a la fuente de vida, que otros vengan a conocer de Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que tú y yo no le hablamos a una persona del Señor? ¿Hace cuánto que tú y yo no invitamos a un vecino a la iglesia, a un hermano a la iglesia, a un familiar a la iglesia? ¿Hace cuánto no lo hacemos? Esa es la mejor forma de demostrarle al Señor
nuestro agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros, ganando almas para el Señor, ganando almas para el Señor. Esa es la mejor forma, hermano. Yo quiero que usted se haga una autoevaluación en este momento y recuerde cuál fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia. Mire, nosotros tenemos una fortaleza muy grande aquí en la iglesia, muy grande, y es que nuestro mayor reconocimiento es dar amor. Nosotros somos fuertes ¿en qué? En dar amor. Esa es nuestra fortaleza, en dar amor. Y qué bueno que así siga siendo, hermano. Que el que llegue a este lugar se sienta amado, que el que llegue a este lugar se sienta abrazado, se sienta amado. Mire, ¿cómo se sentían estos leprosos? Odiados, aislados, apartados, señalados, despreciados, hermano. Y nosotros tenemos una fortaleza tan grande en la iglesia, y es que somos fuertes dando amor. A mí cuando me preguntan, ¿y cuál es el fuerte de la iglesia? Yo les digo, ¿cuál es el fuerte de la suya? No, nosotros somos una iglesia profética. Nosotros somos una iglesia donde se ve tal cosa, donde se ve tal otra. Yo les digo, no, el fuerte de nosotros es el amor. Ese es el fuerte de nosotros, es el amor. Es la señal que nos sigue. Es con lo que nos distinguimos, con dar amor. Que el que llegue a este lugar no se quiera ir, que el que llegue a este lugar se sienta en la casa, que el que llegue a este lugar se sienta amado, se sienta restaurado, se sienta edificado. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús no les dijo a ellos, no, cuando estén sanos vienen, cuando se les vaya la lepra vienen. Y muchas veces, lastimosamente, en el cuerpo de Cristo pasa eso. Queremos que la persona cambie para entrar a la iglesia, y resulta que la persona debe entrar a la iglesia para cambiar. Y muchas veces exigimos eso. Pastor, pero fulano, ¿cómo así? No. Queremos a veces que la persona cambie para que entre. No, la persona entra para cambiar. Entra para cambiar. ¿O cuándo han visto ustedes que una persona sana va a un hospital o a una clínica? Nunca. Yo no he visto el primero que diga, hola, yo amanecí hoy como muy alentado, como muy vigoroso, como muy lleno de vida, yo me voy para el médico. ¿Han escuchado eso? No, nunca. Entonces, nuestro fuerte, nuestro ejemplo a seguir debe ser lo mismo que ese Jesús, el amor. El amor. Para que todo el que llegue a este lugar tenga el paquete completo, hermano. Que así como tú y yo tenemos el paquete completo, que así como tú y yo somos sanados, somos bendecidos, somos libertados, tenemos salvación, así mismo todo el que llegue a este lugar le demos tanto amor, le demos tanto abrigo, hermano, que nunca se quiera ir de la presencia del Señor, que nunca se quiera ir. Entonces, hermanos, la mejor forma de demostrar nuestro agradecimiento a Dios es ganando almas para Cristo, es ganando almas para Cristo. Este hombre nunca se imaginó que se le iba a poder acercar a Jesús. Este hombre nunca se imaginó que ese mismo día iba a poder ir y postrarse a los pies de Jesús estando sano. ¿Cuántos años llevaba este hombre con lepra? ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre con lepra? No lo sé. Solo sé que la palabra de Dios nos muestra que este hombre, protagonista de este pasaje bíblico, todo el mundo lo tenía allá de lejos, todo el mundo lo tenía rechazado, y un día vio que Jesús iba pasando por su aldea, y ese día dijo, Dios hoy va a cambiar mi vida, Dios hoy va a hacer un milagro, Dios hoy me va a dar eso que por tantos años, que por tanto tiempo he estado esperando. Yo no sé cuánto tiempo lleves esperando algo. Yo no sé cómo has venido hoy a este lugar. Yo no sé cómo esté tu corazón. Yo no sé si hayas venido muy feliz, muy contento, muy prosperado, muy bendecido en todas las áreas. Gloria a Dios por eso. Pero si has venido a este lugar con alguna carga, con alguna preocupación, con alguna angustia, con alguna incertidumbre, con algún desespero, con alguna ansiedad, con alguna depresión, hoy es tu día con el Señor. Hoy Dios va pasando por tu aldea.
Hoy Jesús va pasando por tu aldea. Hoy es el día del milagro. Hoy es el día en que Jesús quiere obrar ese milagro en nuestras vidas. Hoy es el día. ¿Sabe por qué hoy es el día? Porque el mejor día de tu vida es hoy. Y mañana vas a decir: el mejor día de mi vida es que hoy. Hoy. Así pase lo que pase, así haya las dificultades, o así haya mucha felicidad, o así estemos como estemos, empieza a declararlo desde que se levanta. Señor, el mejor día de mi vida es hoy, porque te tengo a ti, porque renovaste tu misericordia por amor a mí, porque estás a mi lado, porque la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible, y yo creo, Señor. Hoy es el mejor día de tu vida. Y mañana puedes decir: hoy es el mejor día de mi vida. Y pasado mañana te vas a levantar y vas a decir: Señor, hoy es el mejor día de mi vida. Eso que nos metieron en la cabeza de que todo tiempo pasado fue mejor es mentira, hermano. El mejor día es que hoy estamos vivos, estamos sanos, estamos salvos. Tenemos la bendición de Dios. Y yo sé que Dios tiene grandes propósitos con tu vida y con mi vida, con la vida de la iglesia, con cada familia. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor. Hermanos, colóquense sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orarle a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, en esta hora, Padre. Gracias, mi Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey, porque tu palabra hoy nos ha hablado, Señor. Gracias, mi Padre, porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es real, mi Padre. Señor, yo no sé cómo han venido mis hermanos a este lugar. Yo no sé cómo han venido. Yo no sé, mi Padre, cómo está su corazón, cómo está su mente. Yo no sé cómo está su economía, Señor. Yo no sé cómo está su economía. Yo no sé cómo está su salud. Yo no sé cómo está su familia. Yo no sé cómo está su vida sentimental. Yo no sé cómo está su vida espiritual. Lo que yo sí sé, Señor, es que tenemos a un Dios que todo lo puede. Lo que yo sí sé, Señor, es que tenemos un Dios poderoso. Lo que yo sí sé es que tenemos un Dios grande. Lo que yo sí sé es que tenemos al Dios creador del cielo y de la tierra. Lo que yo sí sé es que para ti no hay nada imposible. Lo que yo sí sé, Señor, es que tu palabra nos muestra que cuando obedecemos tú haces milagros, que cuando clamamos tú obras milagros, que cuando te alabamos tú obras a nuestro favor, Señor. Padre, gracias por cada hermano de la iglesia. Gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque son tus hijos. Porque un día, así como este hombre, Señor, dejó estos 9 y se devolvió a sí mismo, Señor, un día ellos a lo mejor dejaron familia. Un día ellos a lo mejor dejaron malas amistades. Un día ellos a lo mejor dejaron amigos. Un día ellos a lo mejor dejaron personas que le rodeaban y volvieron y decidieron, Señor, de esos 10 ser uno y llegar a tus pies, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre, porque tú un día les llamaste, tú un día les escogiste para salvación, para vida eterna, para el reino de los cielos, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Padre, yo te pido en esta hora que tú visites cada corazón de tus hijos. Señor, yo no sé ellos cómo estén en este lugar. Yo no sé cómo estén sus corazones. Yo no sé cómo estén sus vidas, Señor. Pero yo te pido en esta hora, mi Padre, que tú obres milagros,
que tú obres milagros en ellos, Señor. Que todo, Señor, el que haya llegado a este lugar con una carga, con una opresión, con una angustia, con una tristeza, con una incertidumbre, Señor, yo te pido en esta hora, Padre, que tú le liberes en esta hora, que tú traigas liberación, que tú traigas liberación, que tú liberes su corazón, que tú liberes su mente, que tú liberes su espíritu, Señor, que toda opresión del diablo sea quitada en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, quita todo miedo. Tú me muestras, Señor, tú me haces sentir que hay personas en este lugar que tienen mucho temor de lo porvenir, que tienen mucho temor de qué va a ser su vida mañana, de qué va a ser su vida en un año, de qué va a ser su vida en un futuro. Señor, quita todo temor y todo miedo, Señor. Quita todo temor y todo miedo, Señor, en esta hora. Quítalo, mi Padre, quítalo, Señor. Esas personas, Señor, que están aquí, que tienen miedo del futuro, que tienen miedo de qué voy a hacer mañana, de qué va a ser de mi vida, de qué va a ser de mi economía, de qué voy a vivir. Yo te pido, Señor, en esta hora que quites todo miedo, que quites todo temor, porque los planes que tú tienes para nosotros, Señor, son planes de bien y no de mal, para darnos un buen futuro, Señor. Quita, Señor, todo miedo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que eches fuera, Señor, todo temor, todo miedo, y que le hagas entender que el futuro de ellos está en tus manos. Tu futuro está en las manos del Señor. Tu economía está en las manos del Señor. Tu vida está en las manos del Señor. La vida de tu casa, de tu familia, está en las manos del Señor. Señor, gracias, Padre. Yo te pido en esta hora que toda enfermedad, Señor, sea sanada en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor, obra milagros en esta hora. Tu palabra dice en el libro de Isaías que tú te hiciste llaga para que nosotros fuéramos sanados. En esta hora, Padre, yo te pido que toda enfermedad en esta hora sea sanada por la llaga de Cristo. Padre, por la llaga de Cristo, Señor, por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, Señor, te pedimos que tenga misericordia y que sea sanada toda enfermedad ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos toda enfermedad sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, tú eres maravilloso. Bendice a la iglesia, bendice cada persona, bendice cada familia, bendice cada hijo, Señor. Bendícelos, 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 Señor. Te pedimos que tu misericordia esté en la iglesia, que tu misericordia esté en cada familia, que tu misericordia esté en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos